Bueno, primero tienen que entrar al campus y fíjense que acá, bueno, esta es la página nuestra del campus, entonces van a ver un montón de cosas diferentes, pero bueno, está el trabajo para la comisión 1 y el trabajo para la comisión 2. Tendría que aparecer solo este. Fíjense, por favor, que les aparezca y si tienen algún problema nos avisan si no lo ven. Dice comisión 2, trabajo práctico 1. Sencillo, no hay mucha vuelta que darle. Sí, ya aparece, profe, ya lo tenemos. Buenísimo. No, yo veo capaz que hay alguno que están metido en otra comisión o algo por el estilo y se mezcla. Pero bueno, enunciado TP1. Se lo descargan y les va a aparecer el PDF. Fíjense que no es muy largo, pero va a ser un poquito laborioso. Van a tener que renegar un toque y va a tener ciertas restricciones. A diferencia con los ejercicios que veníamos viendo, va a haber dos cosas. Una, por un lado, va a haber algunas restricciones que las van a cumplir sí o sí y es como se los dice el PDF. Y por otro lado, alguna que otra cosa puede ser que quede un poco más a criterio de ustedes. Ahora, todo lo que quede a criterio de ustedes me parece que lo van a tener que explicar un poco el criterio que toman. Y van a tener que indicar por qué hacen las cosas como las hacen, digamos. Después, obviamente, sí. Inclusive la primera parte, que es donde detalla qué es lo que ustedes tienen que entregar al final, hay una sección que es opcional, si ven en la última parte, que dice que pueden entregar un PDF o un TXT con aclaraciones sobre las decisiones que ustedes tomen mientras van haciendo las tablas, ¿sí? Que por ahí es lo que más va a ser distinto entre los grupos. Bien, fíjense, ahí lo vemos. Bueno, tienen que hacer grupos de 3 o 4 personas. No más que eso. Después avísennos si alguien queda también medio colgado, qué sé yo, podemos ir mezclando con un grupo que le falte. Los grupos tienen que estar para mañana, porque la idea es agarrar mañana, dedicarle todo el día a esto y las clases que vienen también, la del jueves que viene. Bueno, la entrega se hace a través de la plataforma, lo descargan y deben hacer una única entrega por grupo. O sea, quedan ustedes decir bien quién lo presenta y lo entregan. Y tiene que tener una carpeta compartida con la comisión y los apellidos de todos los integrantes. Acá les dice. Un archivo PDF con esquema, un archivo SQL con las instrucciones para la creación de la base de datos, la inserción de los datos, la modificación y las consultas propuestas. Y en caso de considerarlo, un archivo PDF o un TXT aclarando las decisiones tomadas. Es decir, nos tienen que dar un EPF con el esquema de la base de datos, cómo la van a armar. Eso Sí, fue el la modelo primera. relacional Claro. que hicimos al principio, ¿sí? Son las tablitas con las relaciones, y de uno a muchos, de muchos. Tal cual. Ahí es como lo piensan. O sea, fíjense, traten de tomárselo un poco así. No entren de cabeza a hacer la base de datos así de lleno. Plantéenlo, fíjense cómo le va a quedar, piénsenlo un poco, fíjense las relaciones y después arranquen con el SQL. Claro, porque acuérdense que después si no van a escribir todo en las tablas y se van a dar cuenta de que les faltaba algo o habían relaciones que estaban mal planteadas y eso significa borrar todo y empezar otra vez. Así que lo primero es lo que tiene que estar mejor planteado para poder después avanzar. Bien. Después el archivito SQL con las instrucciones para la creación. Esto con las instrucciones para la creación nos referimos a las instrucciones en SQL, digamos. Cómo van creando la base de datos, o sea, cómo crean las tablas, cómo insertan los datos y las consultas que proponen ustedes hacer. Es lo que viene haciendo Fernando siempre ahí, que lo ven escribiendo y lo va ejecutando a partecitas. Bueno, eso. El problema dice lo siguiente. Bueno, hasta ahí me parece que está todo claro, ¿no? ¿Alguno tiene alguna duda de cómo entregarlo y demás? Bien. No, está claro. Fíjense eso, que donde dice que los grupos son de 3 o 4 personas, significa que los grupos son de 3 o 4 personas. No puede decir, no, pero nosotros somos 5, no. Es un grupo de 3 o 4 personas. O yo lo puedo hacer solo, no. 3 o 4 personas. Joya. A mí no me quedó claro, ¿son 3 o 4? Perfecto. O sea, me parece que no vengan con cualquier otra cosa, porque ya lo dijimos varias veces. Ahora, la situación es la siguiente. Se desea construir una web app para la venta electrónica de entradas del Cine Paraíso. Este cine cuenta con 3 sucursales en distintas ciudades de Argentina: Rosario, Córdoba y La Plata. Pero podría abrir nuevas en el futuro.
cada sucursal del cine tiene más de una sala con determinada cantidad de butacas. Fíjense que todas estas son condiciones que estamos dando que usted va a tener en cuenta. La cantidad de salas no necesariamente es la misma para cada sucursal, como tampoco es la cantidad de butacas por sala. Si bien las películas en proyección en una determinada semana son las mismas para las distintas sucursales, las funciones no siempre ocurren en el mismo día y horario. Al momento de la compra, el usuario debe poder elegir la sucursal correspondiente, la función es película, día, horario y sala, y la butaca. A su vez, por ley, la página debe indicar si la película es apta para todo público o no, y si la misma está subtitulada. Cada película tiene un género asociado que se utilizará para la implementación de filtros y en el futuro se podrá utilizar también para construir un sistema de recomendaciones. A continuación se presentan diferentes ejercicios relacionados al problema planteado, el cual se deberá tomar decisiones sobre la definición y representación de los datos. Es importante que todas estas decisiones quedan plasmadas en el trabajo. Bueno, es lo que les dije recién, es eso. Fíjense, estas cosas, dice, cada sucursal del cine tiene más de una sala, con determinada cantidad de butacas. Esto le está hablando de las relaciones que tienen que hacer ustedes y las tablas. ¿Estamos? Lo primero empiezan identificando las entidades y después qué atributos necesitarían que tenga cada entidad para poder relacionarlas. Acuérdense que van a necesitar claves foráneas, claves primarias. Sí, eso definirlo en el esquema. Realizar el diagrama entidad-relación, como se vio en clase, para representar un modelo de datos adecuado al problema planteado. Escribir las instrucciones SQL para la creación de las tablas correspondientes al diagrama anterior. De nuevo, creo el diagrama, después las instrucciones SQL para hacer las tablas de ese diagrama. Escribir las instrucciones SQL para la inserción de datos, de modo de tener información sobre las 3 sucursales existentes actualmente, al menos 3 salas por sucursal, al menos 20 butacas por sala, 5 películas, acá te aclara que una de ellas es Argentina de 1985 y otra de ellas es de género ciencia ficción. O sea, mínimo, o sea, dice 5 películas y nos dice, una película nos dice cuál es y la otra nos dice el género. Al menos 5 funciones, o sea, las otras 3 quedan a criterio de ustedes. Al menos 5 funciones, alguna de ellas debe ocurrir entre el 24 y el 31 de octubre del 2022. Y después nos dice escribir consultas SQL que aportan la información para responder las siguientes preguntas. Tenga en cuenta que puede ser útil agregar nuevas filas a las tablas a modo de facilitar el testeo de las consultas. Importante esto. ¿Cuántas funciones hay en la sucursal de La Plata? No importa si la función ya ocurrió o no. Calcular. Calcular nada. Yo estoy en modo calcular yo en un montón de cosas que tengo que calcular. ¿Cuáles son las películas en cartelera en una fecha determinada? Fije la fecha que prefiera, en la sucursal de Córdoba. Hay una cuestión, Sí. perdón, sobre el punto anterior, que era el 3 por insertar algunos datos de prueba. Ahí lo que les planteamos es un mínimo, digamos, para introducir. Ustedes pueden ir agregando, digamos, más cosas en función, a medida que ustedes vayan empezando, digamos, a hacer pruebas, digamos. Eso mínimo que les pide es porque después en algún momento se les van a pedir algunas queries o van a usarlo, digamos, como parte del predicado de algunas queries, que se los vamos a mencionar, que se los vamos a pedir. Entonces, tienen que estar, pero vayan agregando más. Y después, con respecto al tema de funciones, ojo que se entiende, digamos, como función, sí, como función, digamos, se entiende a lo que es la presentación de una película en una sala determinada, que esa sala queda en un cine que está en una ciudad. Una función no es la función de los miércoles a las 4 de la tarde que se hace en las 3 ciudades, sino que corresponde a una sala en una ciudad determinada, en un horario, en una fecha. Después puede haber otra fecha o otra función que tenga la misma fecha, el mismo horario, el mismo ciudad, pero otra sala, por ejemplo. Y son 2 funciones separadas, ¿sí? Tengan en cuenta eso como atributos o para considerar lo que es una función.
O sea, algo que sea más o menos similar, digamos, a lo que es la realidad, ¿no? Perfecto. Después, ¿cuáles son las películas en cartelera en una fecha determinada? Hay que fijar la fecha que preferamos. Acá dice, bueno, aclara en la sucursal de Córdoba. ¿Cuáles son los horarios disponibles para ver la película Argentina 1985 en una fecha determinada en la sucursal de Rosario? ¿Cuáles son los horarios disponibles para ver la película Argentina 1985 en una fecha determinada para cada sucursal? Muestre estos resultados ordenados cronológicamente de forma creciente. ¿Cuáles películas de ciencia ficción hay en cartelera la semana del 24 de octubre del 2022 en la sucursal de Rosario? ¿Cuáles son las butacas vendidas para ver Argentina en 1985 en Córdoba en una función determinada? ¿Cuáles son las butacas libres para ver Argentina en 1985 en Córdoba en una función determinada? ¿Y cuántas películas por género están o estuvieron en cartelera en el Cine Paraíso? Bueno, hay varias queries que van a tener que hacer y van a tener que pensar. Y importante Sí. lo que dijo, sí. Y ahí tengan en cuenta también una cosa, digamos, que es importante, digamos, que también que aparece, hay los dos puntos que son el F y el G que parecen muy similares, muy parecidos, parecen lo mismo, pero en realidad en uno le está pidiendo, digamos, cuáles son, digamos, las butacas vendidas y en otro cuáles son las butacas libres. Y ahí aparece, digamos, un concepto que hay que ver cómo lo van a manejar ustedes o cómo deciden manejarlo, digamos, ustedes, de que es para una función determinada, que ya sabemos que está fija a una sala en un cine de una ciudad determinada y en un horario y fecha determinado, pero además también, digamos, hay en esa sala una butaca que puede estar libre o que puede estar vendida. Entonces, ¿ustedes dónde van a poner eso? ¿O qué es eso de que una butaca esté vendida o esté libre? ¿Cuál es el concepto de entrada? Si tiene algo que ver con eso. Si esa entrada está pegada a esa butaca o es algo que existe aparte. Son todas cosas que ustedes tienen que ver cómo lo van a ver, digamos, para resolverlo. Tal cual, eso además va a estar relacionado directamente cuando se pongan a hacer el punto 1, que es el diseño de las tablas, digamos. Claro, van a tener que ver dónde está butaca, si es un atributo, si es una entidad, cómo la relacionan, si tiene un número. Claro, por eso también es altamente recomendable leer 2 o 3 veces el enunciado antes de empezar a hacer el diseño de la base de datos. Porque muy probablemente, si ustedes no vieron algo con atención de lo que les pide, les puede llegar a cambiar lo que ustedes pensaron sin mirar, digamos, los enunciados, ¿no? O al contrario, si ustedes empezaron a hacer el diagrama sin tener en cuenta, digamos, las premisas, probablemente a lo mejor llegan a una premisa que no se puede responder con el diseño que ustedes hicieron y tienen que volver a empezar, digamos, a armarlo de nuevo. Bien. El otro punto nos dice que supongamos que una vez creada la base de datos, nos pide hacer una pequeña modificación para guardar información al respecto del precio de las entradas, determinar qué alteraciones sería conveniente realizar en las tablas en los siguientes casos, justificando la respuesta. Es decir, yo ya tengo un resultado con las queries correspondientes, después que ya hice, y después digo, bueno, ahora tengo que modificar esa tabla. ¿Qué modificación voy a hacer para cada una de estas condiciones? El precio de la entrada depende únicamente de la sucursal. El precio de la entrada depende únicamente de la película. Y acá hay que el preco. El precio de la entrada depende únicamente de la ubicación de la butaca. ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, no sé. O sea, son los 3 casos separados. Sí. Ok. O sea, tenés que ver para cada caso cómo lo haría, digamos. O sea, tenés que modificar. Claro, la narrativa hasta el momento, digamos, nunca habló del precio de la entrada. Entonces, o eventualmente, digamos, en tu diagrama o en tu modelo, podés incluso, digamos, hasta no haberlo contemplado, digamos, dónde pondrías digamos, el precio de una entrada. Pero independientemente, digamos, de eso, puede ser que vos sí lo hayas agregado en algún lado, pero acá te plantea 3 situaciones diferentes. Porque, bueno, la narrativa no te impone nada de dónde va a ir el precio de la entrada, pero puede ser que en un caso real, digamos, vos te vas a enfrentar con el tipo que es el dueño del cine, que te encarga, digamos,
hacer digamos, el sistema de la base de datos que te va a poner digamos, esas restricciones. O a quien vos le podés preguntar acerca del modelo de negocio para ver qué es lo que conviene. Pero bueno, hasta el momento esa restricción o eso digamos, no estuvo. Pero acá te plantea 3 escenarios distintos donde en función de cuál es la opción digamos, elija, A, B o C, el precio va a estar en un lado o en otro o en otro. Y va a cambiar digamos, mucho lo que se puede responder. Entonces, puede ser que alguno de esos puntos, puede ser que vos el precio no lo hayas incorporado a tu modelo de gasto, o que lo hayas incorporado a alguno de esos 3. En alguna de esas 3 posiciones. Entonces, lo que te pide digamos, ahí es que vos digas cuáles son las alteraciones que deberías hacer con respecto a tu modelo original para que se adapte a esas situaciones, la A, la B o la C. Si vos lo contemplaste como que el precio depende únicamente de la sucursal, es decir, Rosario siempre cobra 500 pesos, Córdoba cobra 600 y Capital cobra 400, bueno, podés decir que si vos contemplaste eso de entrada, en el punto A no tendrías que modificar nada, porque ya está contemplado en el diseño. Pero en el B, donde depende de la película, ahí sí tendrías que modificarlo. Tendrías que decir, tengo que quitar el precio de tal lado y tengo que ponerlo en tal otro. Y bueno, acá lo que se propone digamos, también es que vos muestres, que ustedes muestren las dos cosas que se necesitan. Es decir, justificar por qué hacen algo y poner las instrucciones en SQL que necesitan para hacer esa modificación. Por ejemplo, quitar un atributo de una tabla y agregarlo en otra. Bien. Y creo que nos queda el último, que es el 6, que es, supongamos que ahora el Cine Paraíso finalmente decide fijar el precio de las entradas únicamente en función de la película. Realice las modificaciones necesarias para que el modelo corresponda con este nuevo requerimiento. Y escriba consultas SQL que cumplan los siguientes requisitos. Determinar el total recaudado por función, determinar el promedio recaudado por función para cada película. Es decir, si la película argentina en 1985 tuvo 2 funciones en la que recaudó 1.000 pesos y la otra recaudó 3.000 pesos, el promedio recaudado para esta función de la película es de 2.000 pesos. Y no le voy a explicar a nadie cómo se calcula un promedio porque ya estamos medio grandes. Determinar el porcentaje de entradas vendidas por función y muestre película, sucursal, hora y día. Solo para aquellas en las que se vendió menos del 50%. Determine para cada película cuál fue la función que más recaudó. Bueno, y eso es todo. La idea es que lo lean varias veces, se saquen todas las dudas que tienen y lo vayamos viendo juntos durante las clases y lo puedan entregar. La fecha final es el 7, dijimos. Sí, Sí, se debe figurar ahí mismo, sí, en la Ahí tarea sí. figura. sí, El sí, 7 de noviembre a las 23:59. Así que tienen todo ese lunes para subirlo, digamos. Sí, que 2 semanas enteras, digamos. Claro, exactamente. La idea es digamos, que ya lo antes posible digamos, armen los grupos. Y bueno, ya en la clase de mañana ya se empieza digamos, a trabajar digamos, en clases con esto, fundamentalmente digamos, con el modelo de datos, que les permite digamos, resolver digamos, este punto o este problema. Que bueno, nuevamente, con respecto al último punto que les decía ahí, fíjense que hay cosas que, bueno, que ahí ya empiezan a implicar digamos, cálculos que ustedes tienen que hacer para poder utilizar en otras queries, como por ejemplo el total de recaudado, etc. Cuando ustedes calculen el total recaudado, ahí sí van a necesitar información, por ejemplo, del precio y de dónde se está vendiendo o a qué se aplica además ese precio, si se aplica, bueno, a la función o a la sal o a la película o a la sucursal. Y con toda esa información ustedes pueden calcular digamos, el total recaudado digamos, por una función en particular. Pero bueno, una observación. A pesar de que ustedes pueden, o justamente, cuando ustedes pueden calcular algo a partir de los datos que ustedes tienen en la base de datos, eso no deberían tener que guardarlo. Es decir,
todo aquello que pueda ser calculado no debería ser guardado. O sea, no deberían ustedes tener que tener guardado en algún lado el total recaudado de una función determinada, porque es algo que se puede calcular a partir de los datos disponibles, ¿sí? Bueno, con respecto digamos, a lo que se vio o al enunciado, digamos, ¿surge digamos, alguna pregunta, alguna duda en algún punto digamos, en particular? Está bueno digamos, por ahí que lo aprovechen digamos, ahora que estamos todos juntos. Ya mañana empieza digamos, la vorágine. Mañana hay que empezar digamos, a trabajar en eso. No, por lo menos a mí me quedó claro de lo que hay que hacer. Creo que se entiende. Bien. Nosotros vamos a estar para guiarlos un poco, pero no vamos a responder, digamos, cómo hacer algo o hacer un pizarrón. Pero sí, obviamente vamos a estar ahí como para darles una mano en el sentido de las cosas que no se entiendan, cómo se pueden encarar, o si vienen, no sé, muy perdido, tratar de encauzar un poco eso. Aparte, no se olviden que no hay nada más una forma de hacerlo, cada grupo va a plantear su propia forma, ¿sí? Inclusive de plantear las tablas y del modelo. Siempre que puedan hacer las consultas. Bueno, ¿alguna pregunta, José? No sé, en un momento abriste el micrófono, no sé si... Sí, sí, y no, dejé terminar de hablar. Ah, Sí, los considerandos de la situación, cuando se refiere que al momento de la compra, el usuario debe poder elegir la sucursal correspondiente y la pregunta va sobre la función. La función, acá la detalla como yo elijo en la función, es película, día, horario, sala y la butaca. Se puede considerar que la misma película, para una misma sucursal, ¿no? La misma película sea exhibida en más de una sala, sí. misma fecha y horario, ¿sí? Sí, por eso también, ¿qué es lo que ocurre digamos, también digamos, en la Sí. realidad? Por ahí no tenés una superposición exactamente en el mismo horario, pero sí, la misma película puede estar proyectada digamos, en varias salas los mismos días y con horarios muy parecidos o iguales, digamos, porque no, en general te los corren un poquito para que no se superponga digamos, tanta gente digamos, en la entrada, pero sí puede haber funciones de la misma película, en la misma sucursal, el mismo día, el mismo horario. Van a ser distintas salas. Gracias. Como puede haber también en la misma sala, en mismo día, distintos horarios. Todas esas combinaciones que en general en la práctica de se dan, también acá las consideramos. Antes que por ahí a alguno se le ocurre, no hay restricción, por lo pronto no función no se superponga con otra. Ese tipo de cosas por ahora no las variamos. Pero bueno, podría ser un atributo, podría ser digamos, algo que podríamos surgir. También tengan en cuenta que ustedes hay una parte que les dice, bueno, ustedes también pueden subir un archivo con un PDF o un TXT con las consideraciones que ustedes consideren necesario comentar acerca de alguna decisión tomada. Por ejemplo, en algún momento el enunciado les dice que por ley tiene que figurar si la película es apta a todo público o no. Bueno, ahí hay varias formas de resolver eso, porque además la clasificación de apto a todo público o no, en general, o la clasificación que deriva si la película es apta a todo público o no, en realidad es una escala bastante más amplia. Pero a lo mejor en este caso solamente lo que se pide es saber si es apta para todo público o no, lo cual podría ser un booleano solamente. Entonces ustedes pueden tomar la decisión de decir, bueno, pongo un campo booleano para saber si es apto a todo público o no. O pueden tomar otra decisión, lo tomo tipo carácter, que tenga varios valores diferentes, o lo tomo numérico, y le digo, si tiene un 16, quiere decir que es solamente para 16 para arriba, y
pongo otra regla que digo que si tiene 16, un 18, un 21, quiere decir que no es apta para todo público, o si tiene algún número cualquiera, no es apta para todo público. Bueno, son todas decisiones que ustedes pueden ir tomando. O pueden tomar un booleano y otro campo que sea descripción, que sea más amplio. El booleano es si es apta para todo público o no, y el otro campo de descripción le dan más datos o más información acerca de esa característica. Son todas decisiones que ustedes tienen que ir tomando y bueno, son las que ustedes deberían ir justificando a lo mejor en ese otro archivito que tendrían que agregar. Tampoco es para que agreguen todo, ¿no? No todos los campos que ustedes van a agregar tienen que ser, digamos, netamente justificados. Si ustedes ponen un campo que se llama ciudad, se entiende, digamos, que es la ciudad a la cual se refieren. Eso no es necesario, digamos, que ustedes lo justifiquen. Pero hay otros en los cuales sí, por ahí es necesario que, o estaría bueno que ustedes agreguen, digamos, algún comentario para especificar o aclarar por qué tomaron una decisión determinada en algún momento. Algo parecido pasa con el género. Fíjense que en el final del enunciado dice que el género se tiene que usar para poder filtrar después. Claro. Ahí también tienen que tomar una decisión de cómo consideran, si lo consideran una entidad o lo asocian a cada película. Eso fíjense. Claro, exactamente. Una cosita que no se pide, y no se pide, no se evalúa, y capaz que se los digo a título personal, es si se animan y no les lleva mucho trabajo usar Git y manejarse con eso, yo creo que les puede ayudar a ustedes como una especie de formación profesional. Porque sé que en entorno dimos algo, dimos poco, pero bueno, tampoco se enfrasquen en usar Git y no avanzar con esto. Pero bueno, yo se lo digo como recomendación personal, es una herramienta que es muy buena, y es muy buena para hacer este tipo de trabajos también. Así que si el que se anima a usar Git, bienvenido sea, y ojalá les sirva también como para ir aprendiendo un poquito sobre eso. Aparte son trabajos en los que uno borra, a veces quiere volver atrás, a veces quiere retomar diagramas anteriores, así que bueno, les va a venir bien si quieren usarlo. Está bueno. No solo eso, sino que van a generar movimiento dentro de Git, y eso después también sirve mucho a la hora de buscar trabajo, acuérdense. Sí, también. Bueno, el resto, ¿alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado pendiente? Me parece que los agarramos liquidados hasta ahora ya. No, está claro, está claro. Del TP al menos está claro. Bárbaro. Bueno, entonces, por hoy, digamos, era lo que estaba planteado, digamos, era esto, digamos, la idea era charlar, digamos, sobre el trabajo práctico. Bueno, nuevamente traten de ponerse ya con el armado de grupos, así ya mañana, digamos, comiencen, digamos, a trabajar, y tratemos de aprovechar las clases que tenemos, porque, bueno, mañana vamos a tener una clase presencial, vamos a tener uso de laboratorio, pero la semana que viene tengo entendido que hay paro de colectivos, así que ya no sé si vamos a tener la clase presencial. Vamos a ver qué alternativa podemos llegar a plantear o cómo lo podemos llegar a resolver, pero bueno, no estaríamos en principio en el laboratorio, probablemente no podamos estar en el laboratorio. Así que tratemos de aprovechar, digamos, los momentos que tenemos estemos por ahora. Y bueno, no se cuelguen, no lo dejen para el último momento, porque hay algunas cosas que no son tan sencillas o tan triviales. Bueno, gracias. Ok, bueno. Listo. Está Bueno, Gracias. nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.